Queridos oyentes, en grandes reportajes de la Hora de la Verdad tenemos un personaje muy especial, porque ha dedicado la mejor parte de su vida, la más productiva, a decirle a los colombianos la verdad sobre lo que las FARC representan en la historia del país, y a defender a sus víctimas, y a hablar por ellas. Fernando Vargas Kemba es la voz de muchos que no tienen voz. Y esa es la verdad. Lo ha hecho con un valor a toda prueba. Fue víctima de un atentado en las calles de Bogotá y en las puertas del colegio donde estaba dejando a sus hijitos o recogiéndolos. No murió, por gracia de Dios. Y aquí ha seguido, con la misma entereza, con el mismo coraje, con la misma lucidez y con el mismo conocimiento de la vida del país. Porque Fernando Vargas Kemba es un abogado, pero un abogado muy serio y muy profundo, y es un estudioso de la realidad nacional desde una perspectiva, esta perspectiva atroz de la violencia colombiana, de lo que las FARC son autoras y el exponente número uno de esta nuestra tragedia. Entonces vamos a hablar con Fernando Vargas Kemba de una historia que los colombianos desconocen, para llegar a estos tiempos y para que nos preguntemos con él, y entonces ahora dónde estamos, y ahora para dónde vamos. Las FARC quisieron tomarse el poder, el Partido Comunista se quiso tomar el poder desde el comienzo. Colombia fue el objetivo fundamental del Partido Comunista desde sus orígenes, y eso estaba claro porque si cae Colombia, cae toda América. Tenían una buena noción no solamente antropológica sino geográfica, y sabían muy bien que Colombia era la llave del continente. Y esa es la historia que queremos conversar con este gran abogado, con este ilustre defensor de los derechos humanos, esos hilos de verdad, los derechos humanos de la gente que ha sido ofendida, vilipendiada, maltratada por quienes ahora parecen ser los dueños del país. Bueno, pero ¿para qué adelantamos temas cuando aquí está nuestro personaje, aquí está esta historia, aquí están estos hechos que a muchos de ustedes van a conmover? En su mayoría ustedes los desconocen, algunos los van a recordar con mucha sorpresa, de la manera tan viva como Fernando Vargas tiene estos acontecimientos. Pero vamos al grano. Doctor Fernando Vargas Kemba, muy buenos días. Doctor Londoño, muchísimas gracias por esta ocasión, por esta oportunidad, por esta invitación. Usted no sabe lo honrado que me hace a mí y lo feliz que hace a mi familia que usted me haya traído a este programa. Muchas gracias. pero por Dios, el honor es para mí, el gusto para nosotros. Empecemos tal vez por el primer grande acontecimiento de esta naturaleza, el acontecimiento violento que las FARC prepararon con propósitos muy claros de desestabilizar el régimen conservador de entonces. No había pasado mucho tiempo de la Revolución de Octubre, muy poco tiempo, 10 años, que no son nada dentro de una dimensión histórica, y ya para el Partido Comunista Colombia era un objetivo claro. Y viene un acontecimiento que se convirtió en parte de una novela, porque de esas cosas hablamos con una frescura y con una tranquilidad. Y yo le pido a mis colaboradores que todos los días me hagan me bajen del computador las efemérides del día. Y entonces, el 6 de diciembre, cuando hicimos ese ejercicio, apareció tranquilamente. Año de 1928, Miguel Abadía Méndez manda a asesinar 1.800 trabajadores de la United Fruit Company. Eso es lo que dicen y eso es lo que ustedes pueden ver. Repasen en efemérides en su computador y ahí les aparece. Pues bueno, hablemos con Fernando Vargas Kemba sobre ese hecho, sobre lo que llaman la masacre de las bananeras. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió, doctor Vargas Kemba? Doctor Londoño, este ha sido uno de los mitos más importantes en que la izquierda colombiana, el comunismo colombiano, ha cabalgado para
lograr dos objetivos que usted los ha delineado muy bien. Uno, desprestigiar al régimen conservador, al Partido Conservador, que venía gobernando en paz 30 años. Tumbarlo, como lo lograron tumbar a la postre en el 30 con Olaya Herrera. Y el otro es comenzar a generar unas culpas sobre el ejército colombiano y unas acusaciones que ahora seguramente el cura de Rux en la Comisión de la Verdad se dará gusto torciéndole el pescuezo a la realidad histórica del país. Esto de las bananeras, de la huelga de las bananeras, hay que tener en cuenta algunos datos que la gente no tiene por qué conocer. En realidad lo que hubo allí en esta región del Magdalena fue una verdadera movilización de masas, doctor Londoño, como usted lo sabe muy bien, que fue absolutamente orquestada y está documentado históricamente esto. Y se movió millones de pesos de la época y armamento. Mire, doctor Londoño, se armaron 3.500 hombres. Es que esto un ejército completo. Claro. Los armaron, incendiaron haciendas, mataron administradores. Entre otras cosas, en el libro nuestro, Memoria Histórica de las FARC, que hago con el historiador Elkin Gallego, encontramos un dato impresionante que el ejército valía la pena que respondiera. Y es que en la correspondencia del Partido Comunista en Bogotá con sus líderes comunistas en la zona, porque eso era dirigido por comunistas allá en la zona, en Ciénaga, comunistas que primero se llamaron Partido PSR, Partido Socialista Revolucionario, que al fracasar la toma del poder, que era un movimiento regional de poder comunista, que iba a terminar en Santa Marta, usted lo sabe muy bien, para generar toda una zona liberada, al fracasar viene una purga comunista impresionante, que usted recuerda, doctor Londoño, y los líderes tienen que salir del país. Ahí es cuando renace ya con otro nombre el mismo movimiento que venía orquestando, que se llama ya de frente, ya no es PSR, Partido Socialista Revolucionario, sino Partido Comunista Colombiano. Doctor Londoño, allí encontramos entre estos documentos que los comunistas de la zona que estaban dirigiendo el levantamiento, el movimiento de masas armado, informan al Comité Central en Bogotá del asesinato de más de 100 soldados, que los enterraron dentro de los cultivos de las bananeras. Eso lo pusimos en este libro y están los documentos que encontramos, doctor Londoño, en las correspondencias. De manera que también encontramos datos espeluznantes que vuelven y se reeditan el 9 de abril, y hay que tener en cuenta que ellos son expertos en infiltrarse en las instituciones, en ir penetrándose sus cuadros allí, y la policía de la zona, como las unidades militares que habían en ese momento en la zona, porque afortunadamente el gobierno tuvo a bien enviar un refuerzo de Medellín dos o tres días antes, que no tenían contacto con los líderes del movimiento, pero están los documentos de estos líderes, Maecha y sus compañeros, aquellos y los soviéticos que habían allí, y Durán, informando al Comité Central que los mandos de la policía estaban comprometidos con ellos para dejar que ocurrieran los hechos, que no se iban a oponer. De manera que esto de las bananeras fue una intentona muy seria, doctor Londoño, por regionalizar el levantamiento armado comunista. Mire usted, doctor Londoño, es que ¿cuál fue toda la vida del Partido Comunista desde la creación desde el Cominter, desde que Lenin en la Segunda y la Tercera Internacional Comunista del 19 ordena a los partidos comunistas del mundo dos cosas? Ordena, y ahí están los documentos escritos, no nos dejan mentir, ordena primero que los partidos comunistas del mundo se pongan el nombre del país en donde están. Entonces aparece desde el 19 Partido Comunista venezolano, colombiano, ok. Todo el colombiano hace caso y se pone Partido Comunista Colombiano ahí en adelante. Y otro requisito, otra exigencia que les hizo la Internacional fue la creación de una sección armada clandestina. Cada partido comunista tenía que tener una sección armada clandestina. En Colombia lo intentaron hacer desde los años 20, pero no se podía hacer un grupo armado permanente, Esta intentona de las bananeras
consistió en darle a ver si se podía esos 3.500 hombres mantener alguna fuerza permanente armada en la zona, como ya un movimiento guerrillero más estable. Eso les fracasa. Luego hacen el movimiento los bolcheviques, que usted se acuerda que es a los 6 meses siguientes. Luego hacen el bloqueo de La Dorada. Hacen una cantidad de cosas tratando de generar una permanencia armada de bases colombianas que no se da, doctor Londoño, no se da. No se les da. Hasta el 48, cuando asesinan a Jorge Eliezer Gaitán. Y el asesinato de Gaitán es algo muy claro, que usted lo ha dicho varias veces en sus exposiciones. Pero contemos primero lo de las bananeras. Perdóneme. No se me salte como decía el curita de nuestro cuento. No, doctor Londoño. Porque estamos en que son capaces de armar 3.500 hombres, cometen toda clase de atropellos en la zona, incendian fincas, parece que asesinan 100 soldados, por lo menos es lo que dicen, pero viene pues el gran momento. El momento que es el 5 y 6 de diciembre de 1928. ¿Qué es lo que pasa? Sí, este es un movimiento totalmente regional en el Magdalena, pero absolutamente apoyado financieramente desde afuera de la región. O sea, los dineros fluyen desde el exterior, los dineros fluyen desde el Partido Comunista en Bogotá. Y hay un movimiento y hay una secuencia de armas que vienen también por Venezuela y que entran por el exterior. Mire que, paradójicamente, Venezuela siempre ha generado una serie de pasos de armamentos para distintos momentos de la historia de la violencia colombiana. La guerra de los 1000 días. Que ahora la vamos a ver, claro. Que ese es otro experimento que no se ha analizado bien a fondo, doctor Londoño. Yo tengo por ahí es que no quiero tocarlo ahorita porque no lo he terminado de analizar, pero es en la batalla de Palo Negro, precisamente, cuando el general conservador Próspero Pinzón se arrodilla a rezar un rosario, y él le dice a la tropa, y ahí están los ayudantes de él, que es lo que yo tengo, encontré ese dato en un libro de historia, donde él dice que si se pierde esa batalla, Colombia caería bajo ya unos gobiernos comunistas, muy de izquierda ya la cosa. Bueno, el comunismo no era nuevo todavía, no era nuevo para ciertos pensamientos, ciertos pensadores en Colombia, liberales, doctor Londoño. Es que cuando no se podían poner la bandera comunista, se ponían la bandera liberal y se creen, y todavía se creen con el derecho a ser comunistas tras banderas liberales, engañando a un pueblo liberal en Colombia. Es que claro, y es que ya en aquella época, en la guerra de los 1000 días, el comunismo llevaba 50 años desde las barricadas de París en 1848. Exacto. Eso, no habían dado el golpe de la Revolución Soviética, pero ya habían dado el golpe o intentaron el golpe de las barricadas de París, que eso fue espantoso. Ya había ahora hay algo que es importante, que ahora en España precisamente lo resaltaron a raíz de que el asesor jurídico de las FARC fue nombrado gran líder del Partido Comunista Español. Enrique Santiago. Ahora ya los españoles comenzaron a destapar que la violencia es elemento consubstancial al marxismo-leninismo. Pero es que está definido como tal. La lucha de clases es lucha espiritual, claro, No, la lucha de clases es lucha. Entonces lo que ahora sí en España se están cuestionando es cómo puede una democracia tener un partido político legalizado, como en Colombia, protegido por la democracia, protegido por las mismas instituciones, que tiene como fundamento de su actividad política la violencia para la toma del poder. O sea, eso ya se lo están cuestionando por fin en España. La lucha de clases para la dictadura del proletariado, pero es que ese es el ABC del sistema. Exacto, la violencia es consubstancial al comunismo, al marxismo. Y fíjese usted, doctor Londoño, que una de las grandes falencias de este proceso de paz en Colombia, llamado con las FARC, es que no puede haber garantía de no repetición mientras el partido creador de las FARC, primero, no pida perdón por los crímenes de su brazo armado a Colombia, y segundo, no se comprometa a no seguir combinando las formas de lucha. Es que ahí es donde está la trampa de toda esta vuelta. Claro. Entonces, el Partido Comunista viene invicto, impune,
generando grupos guerrilleros hace 60, 70 años, 80 años. Doctor Londoño, y hoy cuando